Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar el comienzo a la clase sincrónica correspondiente a la semana 11 y lo vamos a hacer eh, culminando, revisando la parte que quedó semi inconclusa de la parte de movimiento en dos dimensiones, que fue el movimiento circular. Este es un tema también muy importante y vamos a explicarlo para que no haya ningún inconveniente con los ejercicios que tienen que realizar y después nos vamos, como de costumbre, a realizar unos ejercicios de tipo práctico. De proyectiles ya habíamos revisado un par de ejemplos. Quiero revisar con ustedes también algunos ejemplos aquí de movimiento circular, viendo incluso los diferentes tipos de movimiento circular que son normalmente revisados en esta parte de cinemática, y luego nos vamos a hacer los ejercicios. Entonces, como yo estuve explicando, esta parte sí la expliqué, pero bueno, le hago un recordatorio. Eh, Aquí lo que tenemos en la figura es un vehículo que se mueve alrededor de una trayectoria circular, pero lo hace con una rapidez constante. Bien, lo hace con una rapidez constante. Vamos a suponer que lo hace con una rapidez constante de 40 kilómetros por hora. Ok, su rapidez se mantiene constante. Sin embargo, como vimos en clase, el vector velocidad no se mantiene constante. Está cambiando de dirección de forma continua en la medida que se desplaza por la trayectoria circular. Para que una cantidad vectorial se mantenga constante, y la velocidad es una cantidad vectorial, tiene que mantenerse constante tanto en magnitud como en dirección. Aquí se mantiene constante la magnitud, pero no la dirección. Por lo tanto, el hecho de que el vector velocidad no se mantenga constante implica que hay una razón delta v, es decir, un cambio en el vector velocidad. Ese cambio en el vector velocidad es la diferencia del vector velocidad final menos el vector velocidad inicial. Es una diferencia de dos vectores, que desde el punto de vista gráfico es esto que está aquí, es este vector delta v. Es una resta de vectores que ya vimos por las propiedades gráficas de resta de vectores. Ahora, aquí, simulando la trayectoria y tomando esto como centro de la trayectoria, y esto sería el radio de la circunferencia, tenemos una posición inicial marcada por este radio y una posición final marcada por este radio. La diferencia entre estos dos vectores me da un delta R, que sería un vector de desplazamiento que también forma, estos tres vectores forman un triángulo, ¿bien? Y estos tres vectores de velocidad forman también un triángulo. Es decir, en la medida que se forman este triángulo, también se forma este triángulo con los vectores de velocidad. De forma tal que yo puedo establecer una relación entre estos dos triángulos. Hay hay una regla en geometría que dice que dos triángulos son semejantes si entre cualquiera de dos de sus lados se puede establecer una relación. Entonces lo que hago aquí es una relación delta B sobre uno de los lados con el delta R sobre uno de los lados. Se relacionan los dos triángulos aquí. Si jugamos ahora con esta relación, ¿bien? Y esto pasa multiplicando para acá y este para acá, se nos crea esta relación que está aquí. ¿Ven? B sobre R entre delta B sobre delta R. Pero resulta que esta cantidad de aquí no es otra cosa que la velocidad instantánea. Si esta velocidad instantánea se multiplica por esta velocidad de aquí, entonces nos queda b al cuadrado sobre r, que no es otra cosa que la rapidez con la que se mueve el automóvil elevado al cuadrado sobre el radio. Esto nos da una aceleración. Esta relación nos da una aceleración. Esa aceleración es una aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria en todo punto. Es decir, va a apuntar hacia el centro de la circunferencia. Y por eso se le denomina aceleración centrípeta o aceleración
radial, porque apunta hacia el radio de la circunferencia. O también se le tiende a denominar aceleración normal, porque es normal a la trayectoria y la trayectoria es tangente. Bien, por lo tanto, formaría un ángulo con la normal, es decir, un vector tangente a la trayectoria. En conclusión, es una aceleración que siempre va a estar presente en el movimiento circular, porque el vector velocidad en un movimiento circular siempre cambia de dirección. Esa es una aceleración que está provocada por el cambio en la dirección del vector velocidad. ¿Ok? Entonces, hicimos este ejemplo en clase, ¿bien? Donde se pedía aquí que calculara la aceleración centrípeta de la Tierra a medida que se desplaza en órbita alrededor del Sol. Este ejercicio ya lo hemos revisado en clase, nos daban el radio de la Tierra, podíamos sacar la rapidez basado en el perímetro de toda la Tierra y el periodo de giro, y entonces nos quedó 5.93 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esto ya lo hemos hecho. Entonces, vamos a ver qué pasa con la aceleración tangencial y radial. Aquí tenemos la simulación de una trayectoria y tenemos varios puntos marcados en esa trayectoria. Entonces tenemos aquí el punto A, el punto B y el punto C. Observen que en cualquier punto de la trayectoria se produce una aceleración que apunta hacia el centro de la circunferencia. Y también puede producirse una aceleración tangente a la trayectoria. La aceleración radial y esta que es tangente a la trayectoria forman un ángulo de 90 grados, siempre, en cualquier punto de la trayectoria, como aquí o aquí. A esta aceleración tangente a la trayectoria se le denomina aceleración tangencial. Y esa aceleración está debida al cambio en la rapidez. Es decir, si ya el cuerpo no se mueve con rapidez constante y su rapidez varía, se puede producir aceleración tangencial. Es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. En cambio, la aceleración centrípeta está debida al cambio, pero en el vector velocidad, es decir, en la dirección del vector velocidad. En conclusión, si se producen las dos, porque pueden producirse las dos, entonces la aceleración total, que también es una cantidad vectorial, sería la suma vectorial de las dos. Entonces sería la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Y si quiero calcular la magnitud absoluta de esa aceleración total, tendría que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, en conclusión, en todo movimiento circular, al menos hay aceleración centrípeta. Puede que haya tangencial y puede que no. Si el cuerpo se mueve con rapidez constante, no hay aceleración tangencial. La aceleración tangencial sería cero. Pero si la rapidez cambia, sí se puede producir aceleración tangencial. Entonces aquí tenemos un ejemplo y dice lo siguiente. Un automóvil muestra una aceleración constante de 0,3 metros sobre segundo al cuadrado, paralela a la autopista. El automóvil pasa sobre una elevación en el camino, de forma tal que lo alto de la elevación tiene un círculo con 500 metros de radio. En el momento en que el automóvil está en lo alto de la elevación, su vector velocidad es horizontal y tiene una magnitud de 6 metros sobre segundo. ¿Cuáles son la magnitud y dirección del vector aceleración total para el automóvil en este instante? Entonces, primero podríamos calcular la aceleración centrípeta. Como nos dan de dato que su vector velocidad es horizontal y tiene una magnitud de 6 metros sobre segundo, eso podemos tomarlo como una rapidez constante en el caso de la dirección horizontal. Si elevamos eso al cuadrado y dividimos para el radio de la circunferencia, que es de 500 metros, nos da 0.072 metros sobre segundo al cuadrado. El signo menos tiene que ver con esta parte de acá,
en el sentido, ese signo menos no es parte de la fórmula, tiene que ver con que la aceleración centrípeta apunta en la dirección contraria de un vector unitario de tipo radial, que tiende a representarse así. O mejor dicho, no con este símbolo, sino con una, tiende a representarse así. A ver, déjenme dibujarlo bien. Tiende a representarse con un sombrerito así, que es el vector unitario de tipo radial. Y como eso va desde el centro de la circunferencia hacia afuera, y la aceleración centrípeta va desde el borde de la circunferencia hacia adentro, tiene un sentido contrario a este vector unitario. En cambio, este tiene el vector unitario teta, que sí apunta en la dirección tangencial. Por lo tanto, se toma como positiva la aceleración tangencial y negativa la aceleración centrípeta. Solo por esa cuestión vectorial, ¿ok? Por eso es que se le está asignando aquí, en esta otra parte, el signo negativo. En conclusión, tenemos aceleración centrípeta de menos 0.072 metros sobre segundo al cuadrado. Como ya la aceleración tangencial me la dan aquí, entonces para hallar la aceleración total tendría que aplicar el teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de cada elemento elevado al cuadrado. Y si quiero calcular el ángulo, pues sería la tangente inversa de la aceleración tangencial sobre la aceleración centrípeta, lo cual nos da menos 13.5 grados. Entonces, esta es una aplicación para calcular, o sea, para los casos en que me piden la aceleración total en algún problema determinado. Aquí hay otros parámetros también que se analizan en el movimiento circular. Primero, la posición. Bien, la posición se da con un ángulo que se le denomina teta. Por ejemplo, aquí. Si yo parto aquí del punto P, ese punto P tiene una posición angular dado por un ángulo que se mide tomando como referencia el eje positivo de las X y midiendo en el sentido antihorario. Si después de cierto tiempo esa partícula pasa del punto P a otro punto cualquiera, por ejemplo a este punto, se produce un delta teta. ¿Qué es un delta teta? Un desplazamiento. Un desplazamiento pero en la dirección angular, que sería posición final menos posición inicial. Esto sería el delta teta. Y si ocurre un delta teta, que es un desplazamiento angular, dentro de un cierto intervalo, pues lo que va a ocurrir es que se va a producir una velocidad. Una velocidad en parámetros angulares. El delta teta se mide en radianes o se expresa en radianes. El tiempo en segundos. Por lo tanto, esta velocidad angular se va a dar en radianes sobre segundo. Bien, muchas veces nos dan el ángulo en grados, pero para poder calcular el desplazamiento angular tengo que llevarlo a radianes. Sabemos que 180 grados equivalen a pi radianes, porque al recorrer una circunferencia en valor angular, en valor de radianes, esto partiría de 0 pi sobre 2 radianes, pi radianes, 3 pi sobre 2 radianes y 2 pi. ¿Ok? Entonces, 180 grados equivalen a pi radianes. Entonces, cualquier ángulo medido en grados se puede convertir a radianes multiplicando por pi radianes
y dividiendo para 180 grados. Y me quedaría en radianes. Entonces, eso es lo que me están explicando aquí. Bien, la forma de convertir un ángulo en grados a radianes. Luego, el desplazamiento angular, entonces, es la diferencia de la posición final angular menos la posición inicial. ¿Ok? Eso ya lo expliqué. La velocidad media angular es igual que en el... todas las fórmulas que se aplican aquí son semejantes al movimiento rectilíneo, solo que con parámetros angulares. Nosotros en el movimiento rectilíneo teníamos la fórmula de velocidad media, era igual al desplazamiento sobre delta t. Bueno, pues aquí también es lo mismo, desplazamiento sobre delta t, solo que el desplazamiento ahorita es angular. Bien, hay que tomar en cuenta que una revolución en trayectoria circular equivale a 2pi radianes. O en otras palabras, equivale a recorrer el perímetro de una circunferencia. Como en ángulo equivale a 2pi, es o 2pi radianes o el perímetro. Y el perímetro, eh, en términos lineales, es 2pi por r. Es decir, 2 por pi por el radio de la circunferencia. Se puede calcular así también. Bien, cuando la velocidad angular varía uniformemente, es decir, con aceleración uniforme, la velocidad media se puede calcular como un promedio de velocidades. Lo mismo que pasaba en el movimiento rectilíneo, pero solo cuando estemos en presencia de un movimiento que varía con una aceleración uniforme. Es decir, tendríamos que estar en presencia de movimiento circular uniformemente variado. Bien. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Las fórmulas son iguales a la del movimiento rectilíneo, pero con parámetros angulares. Vamos a tener también el caso del movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante. Por lo tanto, solo se maneja una ecuación prácticamente que es delta teta es igual a omega por delta t. Bien. El periodo, que es el tiempo empleado para dar una vuelta, se calcula dividiendo 2pi radianes, que es a lo que equivale una vuelta, para la velocidad angular. Bien, hay que tomar en cuenta que el desplazamiento angular de una vuelta son 2pi radianes. Eso sería el periodo de oscilación. En el movimiento circular uniforme, entonces, la rapidez es constante. Ahora, se puede manejar dos tipos de parámetros aquí. El parámetro angular, que se denota como omega, y el parámetro lineal, que es v. V es la rapidez con la que se mueve el cuerpo, pero expresado en metros sobre segundo. Y omega es la rapidez con la que se mueve el cuerpo, pero expresada en radianes sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, ¿cómo puedo convertir un parámetro que está en metros sobre segundo a radianes sobre segundo? Bueno, para hacer eso o viceversa, si yo tengo la velocidad angular en radianes sobre segundo y quiero llevarlo a valor de metros sobre segundo, lo que tengo que hacer es multiplicar por el radio de la circunferencia. Y si quiero al revés, pues tengo que dividir la velocidad de metros sobre segundo para el radio y ya me quedaría en radianes sobre segundo. La misma relación se establece entre distancia en metros y desplazamiento en radianes. Si quiero desplazamiento en metros, que no es otra cosa que longitud de arco, esto también se le conoce aquí en movimiento circular como longitud de arco. Pues sería delta teta por R. ¿De acuerdo?
Entonces, en el movimiento circular uniforme, como la velocidad angular es constante, no hay aceleración tangencial. Y la aceleración total equivale a la aceleración centrípeta. Es decir, que en un movimiento circular siempre hay una aceleración, por lo menos hay centrípeta. Puede que haya la tangencial y puede que no. Si el movimiento es circular uniforme, no hay aceleración tangencial. Si es de otro tipo de movimiento, entonces sí hay aceleración tangencial. Entonces la aceleración tangencial es v al cuadrado sobre r, que ya lo vimos anteriormente, o aplicando esta relación de aquí, se puede expresar como omega al cuadrado por f. O también como omega por b. Y eso me daría, en cualquier caso, unidades de radianes sobre segundo al cuadrado. Perdón, metros sobre segundo al cuadrado. Y lo voy a trabajar así con valor lineal. Aquí hay un ejemplo de movimiento circular uniforme. Dice, una partícula se mueve por una trayectoria circular de 1,6 metros de radio. Gira a un ángulo de 125 grados cada 7 segundos. Determinar la velocidad angular de la partícula, la rapidez de la partícula, el período, la frecuencia y la aceleración centrípeta. Entonces, como me dan el desplazamiento que son 125 grados, lo que debo hacer es llevarlo a radianes. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por pi y dividiendo para 180 grados, lo cual nos da 2.18 radianes. En el literal B me piden la rapidez de la partícula, entonces como ya tengo el desplazamiento angular, bien, y además tengo el radio de la circunferencia, lo que tengo que hacer es tomar este desplazamiento angular, dividirlo para el tiempo, que son 7 segundos, y nos da 0.31 radianes. Si esos 0.31 radianes los multiplico por el radio de la circunferencia, me da una rapidez en valor lineal de 0,5 metros sobre segundo. Después me piden el periodo. Recuerden que el periodo es el lapso de tiempo en el que le toma dar una vuelta. Una vuelta equivale a 2 pi radianes. Y eso lo divido para la velocidad angular, me da el periodo, que me da 20.27 segundos. Después me piden la frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo, que se expresa en segundo a la menos 1. O en hertz. Bueno, pero el hertz es la unidad de medida básica para frecuencia, pero equivale a segundo a la menos 1. O se puede expresar igual en ciclos por segundo, donde un ciclo aquí equivale a un giro en trayectoria circular. Y después me piden la aceleración centrípeta, como ya tenía la rapidez, pues le elevo al cuadrado, divido por el radio de la circunferencia y me da 0.16 metros sobre segundo al cuadrado. Y el otro tipo de movimiento que debemos analizar es el movimiento circular uniformemente variado. Es en esencia el mismo movimiento uniformemente variado en la dirección horizontal y vertical, es decir, unidimensional, pero con parámetros angulares. Observen que delta θ es igual a alfa por delta t. Es decir, que alfa es la aceleración angular y es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, en este caso la velocidad angular. Bien, esa aceleración, si es uniformemente variado, se mantiene constante. Y si se mantiene constante, las 4 ecuaciones cinemáticas derivadas del cálculo que nosotros conocemos se aplican aquí. Mire, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por alfa por delta t. Se cumple. La velocidad promedio es un promedio de las dos velocidades. Entonces todo se cumple igualito que en el caso del movimiento rectilíneo, pero ahora los parámetros son angulares. Aquí tenemos un resumen de las ecuaciones que se van a utilizar. Este para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, perdón, este es en el movimiento rectilíneo y este es en el movimiento circular. Y las ecuaciones son prácticamente las mismas.
Lo que varía es que aquí están con parámetros lineales y aquí con parámetros angulares. Entonces todo se repite, solo que le cambio B por omega, la aceleración por alfa y, y todo lo demás, y el desplazamiento, que aquí es delta R, aquí sería delta Z. Y eso sería la revisión de la parte del movimiento circular. Ahora vamos a revisar los cálculos de ejercicio. Entonces les traje aquí dos ejercicios, dos de movimientos de proyectiles y dos de movimiento circular. Entonces les traje este aquí, que está interesante. Dice, desde un puente se dispara un proyectil con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Se impacta en la superficie del río con un ángulo de 45 grados. Determinar en cuánto tiempo impacta el proyectil, la altura del puente respecto a la superficie del río y la velocidad con la que el proyectil impacta en el río. Los datos que tenemos son los siguientes. Primero, la velocidad inicial, que es 30 metros sobre segundo. 30 sin que me den la componente y, significa que entonces la componente y de la velocidad inicial es 0. Por eso le estoy indicando aquí que v sub 0 en y es 0. Esto me facilita mucho las cosas. El hecho de que el proyectil se lanzó horizontalmente. Después describió una trayectoria parabólica aproximada. Bien. Y me dan el ángulo con el que el proyectil choca contra el agua del río. Es decir, el ángulo final no es el inicial. El ángulo inicial es 0. ¿Por qué? Porque el proyectil fue lanzado de forma horizontal. Ok, entonces si aplicamos las ecuaciones para proyectiles, que son, primero, la velocidad en X siempre es constante y es igual a la velocidad inicial en X con la que salió, sabemos que entonces la velocidad en X siempre es la misma y se va a mantener en 30 metros sobre segundo. La velocidad en Y, en cambio, es igual a, aquí es la velocidad, esto sería V sub 0 en Y aquí, no V en Y. V sub 0 en Y es igual a V sub 0 por el seno de teta sub 0, pero en este caso, como el ángulo es 0, nos queda 0. ¿Ok? Luego, si quiero calcular la velocidad en Y en cualquier otro punto de la trayectoria, es decir, para cualquier otro tiempo, sería V sub 0 en Y menos la gravedad por el tiempo. Pero como en este caso V sub 0 en Y es 0, simplemente me queda menos gravedad por el tiempo, lo cual me facilita mucho las cosas. ¿Ok? Me facilita tremendamente las cosas. Ahora, yo sé que la velocidad en el punto final de la trayectoria, es decir, aquí, ese vector va a tener dos componentes. Si nosotros trazamos aquí el vector en el punto final de la trayectoria, ese vector tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Es decir, que el vector aquí en el punto final es la suma de la componente en X más la componente en Y. Y forma un determinado ángulo aquí con el eje X. Por lo tanto, si aplico las propiedades de los vectores, o sea, para triángulo rectángulo, tengo que la tangente del ángulo es igual a B en Y sobre B en X. Como la velocidad en X sí la tengo de dato, y la velocidad en el punto final no la conozco, pero sí tengo el ángulo, que es menos 45 grados, y tengo que tomarlo así como negativo, porque fíjense que está por debajo del eje de las X, está siendo medido a favor de las manecillas del reloj. Entonces tengo que tomar en cuenta que esa componente en Y, que es lo que voy a calcular aquí, debe tener un signo negativo, lo cual me indica que apunta en la dirección negativa del eje de las Y. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque ese vector está en el cuarto cuadrante, y un vector del cuarto cuadrante tiene componente Y negativo.
De forma tal que si yo sustituyo aquí, nos queda 30 metros sobre segundo, en valor numérico, pero tengo que tomarla como menos 30 metros sobre segundo. Ojo, por eso el colocar aquí el vector velocidad, digo 30 metros sobre segundo en I y menos 30 metros sobre segundo en J. Bien, entonces ya tengo el vector en el punto final de la trayectoria. Ahora, como también puedo de esta ecuación de aquí despejar el tiempo, despejando el tiempo tengo que es menos 30 metros sobre segundo sobre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos da 3.06, que sería todo el tiempo que está en el aire la piedra. Si ahora vengo a la ecuación de la posición en Y, que son las mismas ecuaciones de cinemática en la dirección horizontal, pero aplicada a la parte Y, esto sería B sub 0 en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como B sub 0 en Y es 0, simplemente me queda menos un medio de 9,8 por 3.06, lo cual nos da una posición final de menos 14,99. Da negativo porque precisamente la piedra lo que está haciendo es descendiendo en la dirección del eje Y negativo. Pero si lo vamos a medir como altura, tendríamos que tomar en cuenta 14.99 metros, que es lo que tiene el puente de altura. ¿De acuerdo? Bien, ahí tienen un ejemplo interesante. Y ahora vamos a ver este segundo ejemplo. Se dispara una flecha a 20 metros sobre segundo y 30 grados sobre la horizontal para dar en un árbol que se encuentra a 25 metros de distancia. Determinar la altura a la que se elevará la flecha, el ángulo que formará la flecha con el árbol, el tiempo que tarda la flecha en dar con el árbol. Bueno, los datos aquí son rapidez inicial 20 metros sobre segundo, ángulo inicial de salida 30 grados, que sería este ángulo que se forma aquí. El ángulo inicial de salida. Y la posición final por el eje de las X es de 25 metros. Ojo, esto no hay que tomarlo como alcance máximo, porque fíjense que chocó el proyectil contra una pared, un árbol, perdón. Entonces, yo puedo sacar las componentes en X y en Y de la velocidad inicial. La componente en X de la velocidad inicial es 20 metros sobre segundo, que es la rapidez inicial, por el coseno de 30 grados. Y en Y sería 20 metros sobre segundo por el seno de 30 grados. Bien, hay que tomar en cuenta una cosa. Si van a calcular seno, coseno o tangente con el Excel, hay que convertir el ángulo de 30 grados a radianes porque el Excel no trabaja con grados, trabaja con radianes. Entonces, ese es un aspecto importante que tienen que saber ahí. Entonces, yo lo que hice aquí en este cuadro es llevar esos 30 grados a radianes. Bien, estos son los 30 grados en radianes. Que eso se hace con una fórmula que yo ya le enseñé. ¿Ven? 30 por pi dividido para 180 grados. Y entonces se puede calcular de ahí con el coseno y tangente que lo hace el Excel, pero no, el Excel no trabaja con grados, sino con radianes. Bien, entonces, una vez que ya tengo eso, pues yo puedo calcular la altura que alcanza el proyectil. Por ejemplo, yo hice una prueba aquí y digo, bueno, en el punto donde el proyectil alcanza su altura máxima, la velocidad en Y se hace 0. Por lo tanto, la velocidad final en el punto de altura máxima es 0. Si de aquí despejo el tiempo, me queda que el tiempo es igual a B sub 0 en Y sobre G. Como B sub 0 en Y es 15.23, dividido para 9,8 me da 1.55 segundos. Con eso me voy a la fórmula de posición y sustituyo esos 1.55 en el tiempo, y lo cual me da 11.83. Es decir,
que el proyectil tomaría una altura máxima de 11.83. Pero ojo, esa no es la posición aquí en el eje de las Y. Final, no es la posición. Esa sería la altura máxima que tomaría el proyectil solamente considerando de que salió con 20 metros sobre segundo y un ángulo de 30 grados. Por eso les digo que esas fórmulas de alcance máximo y altura máxima hay que tener cuidado. Este es un ejemplo de ello, porque el movimiento fue truncado. Ahora, ¿qué otra cosa yo hice? ¿Sí? Hice lo siguiente, como también tengo la posición máxima en el eje de las X para que llegue el proyectil, que es 25 metros, lo trabajé con la fórmula de velocidad en X por el tiempo. X es igual a velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X la tengo. Entonces, yo puedo calcular el tiempo. Este tiempo que calculo aquí es todo el tiempo que está en el aire el proyectil, porque está tomando en cuenta la posición final en el eje de las X. Así que esto es 1.44. Si ahora recalculamos para 1.44, observen que nos da 11.77. Que esta sí sería la posición en la que golpea al árbol, porque estoy tomando el tiempo que le tomó llegar hasta ahí. Y observen que es inferior a lo que calculamos aquí para la supuesta altura máxima. Y además, si calculo el tiempo, que ya lo calculé aquí, me da 1.44. Observen que este tiempo es inferior al tiempo de altura máxima. ¿Qué significa eso? Que en otras palabras, el proyectil chocó con el árbol cuando todavía estaba subiendo, es decir, que su altura máxima la hubiese alcanzado en un tiempo mayor, es decir, en una posición más allá del árbol. El árbol truncó al movimiento. Hay algunas preguntas que me hacen normalmente aquí y es, ¿el proyectil choca con el árbol mientras estaba subiendo o cuando ya estaba en descenso? En este caso es cuando todavía estaba subiendo. Y el tiempo me indica eso, precisamente que su tiempo de vuelo es inferior al tiempo de altura máxima. Es decir, que si no estuviera el árbol, él todavía seguía subiendo un tiempo más y una altura más. Después aquí calculé el ángulo en el punto final. Como tengo la velocidad final en Y, que la puedo calcular así, P sub 0 en Y menos gravedad por el tiempo, como ahora sí tengo el tiempo de vuelo, me da 1.11. Y la velocidad en X es constante, que era 15.23. Divido y calculo el ángulo y me queda 4.2 grados. Es decir, que choca con el árbol con un ángulo final de 4.2 grados. Bueno, ese es otro ejercicio bastante interesante que les queda ahí para que lo revisen. Veamos algo de movimiento circular. Y entonces tengo aquí este ejercicio. Dice, un volante cuyo diámetro es de 1,5 metros está girando 200 revoluciones por minuto. Determinar, primero, la velocidad angular, el periodo, la frecuencia, la rapidez de un punto del borde y el módulo de la aceleración centrípeta. Este ejemplito de aquí es un caso de movimiento circular uniforme. Es decir, gira con una rapidez constante de 200 revoluciones por minuto. Es decir, que por cada minuto da 200 vueltas. En otras palabras, siempre. En otras palabras, estamos en presencia de un movimiento circular uniforme. Lo primero que me piden es la velocidad angular. Sabemos que una vuelta equivale a 2 pi radianes. Y si da 200, pues entonces sería 200 por 2 pi radianes dividido para 60 segundos. Lo cual nos da 20,94 radianes sobre segundo. Y ahora, calculamos el periodo. El periodo, recuerden que es el tiempo que le toma al cuerpo girar en una trayectoria circular. Y una trayectoria circular equivale a 2 pi radianes. Así que si 2 pi radianes divido para la frecuencia angular, me da 0,3 segundos. Es decir, que él va a dar una vuelta cada 0,3 segundos. Si ahora quiero ese parámetro en valor lineal, multiplico la velocidad angular por el radio y me da 31.41 metros sobre segundo. Eso me permitiría a mí después calcular la aceleración centrípeta, porque sería 31.41 metros sobre segundo elevado al cuadrado entre el radio de la circunferencia.
lo cual nos da una aceleración de 657.72 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí estaría resuelto todo lo que nos piden aquí. Aceleración centrípeta, rapidez en el punto de borde, la frecuencia, todo nos da. ¿De acuerdo? Este ejercicio es simple. No hace falta aquí. Bien. Entonces vamos con el último y dice lo siguiente. Un automóvil parte del reposo en una vía circular de 400 metros de radio, con un movimiento circular uniformemente variado, hasta alcanzar una rapidez de 72 kilómetros por hora en un tiempo de 50 segundos. En un tiempo de 50 segundos. Entonces nos pide determinar primero la velocidad angular final. La velocidad angular, primero, estamos aquí en presencia de un movimiento circular uniformemente variado. Estamos en presencia de un movimiento circular uniformemente variado, donde la velocidad inicial es 0 porque me dicen que parte del reposo. El radio es 400 metros. La velocidad final que alcanza en valor lineal es de 72 kilómetros por hora, pero que se puede llevar a metros sobre segundo, multiplicando por 1000 metros y dividiendo para 3600 segundos, lo cual nos da 20 metros sobre segundo. Con esa velocidad en valor lineal, yo puedo calcular la velocidad angular. Recuerden que la velocidad lineal era igual a omega por f. Así que si tengo la velocidad en metros sobre segundo y la quiero llevar a radianes sobre segundo, pues divido para el radio de la circunferencia y me da 0.05 radianes sobre segundo. Y ya empiezan a aparecer los datos porque ahora sí tengo la velocidad angular en valor angular. Con eso puedo calcular la velocidad media, que también me la piden aquí. Como es movimiento circular uniforme, yo puedo hacer un promedio de velocidades. Eso es válido para los movimientos uniformemente variados. Sería 0 más 0.05 dividido para 2, lo cual nos da 0.025 radianes sobre segundo. Después me piden que calcule la aceleración angular. ¿Ok? Recuerden que yo lo puedo hacer por la fórmula omega es igual a omega sub 0 más la aceleración angular por el tiempo. Pero como en este caso la velocidad inicial es 0, pues entonces simplemente me queda que alfa es igual a omega sobre t, lo cual nos da 0.01 radianes sobre segundo al cuadrado. De hecho, podríamos arreglar aquí porque le falta el cuadrado. Ponerle aquí el cuadrado. Y listo. Entonces, esto lo alineamos. Entonces, con eso también puedo calcular el desplazamiento angular mediante esta fórmula, que es la misma que ya sabíamos también de movimiento rectilíneo, pero con parámetro angular. Velocidad inicial es 0, por lo tanto sería 0 más 0.05 radianes sobre segundo multiplicado por un medio, lo cual nos da 1.25 radianes. Si ahora me piden la distancia recorrida, pues para llevar de radianes a metro, lo que hago es multiplicar el desplazamiento por el radio de la circunferencia, lo cual nos da 500 metros. Entonces la longitud de arco recorrida es de 500 metros. Luego dice, el tiempo que tarda en dar 100 vueltas. Sabemos que una vuelta equivale a 2 pi radianes, pero si doy n número de vueltas sería n por 2 pi radianes. Y eso provocaría un desplazamiento. Si entonces yo despejo n, me queda que n es igual a delta teta sobre 2 pi radianes.
Como el desplazamiento angular lo calculé aquí, que es 1.25 dividido para 2 pi radianes nos da 1.96 vueltas. ¿Ok? Pero si ahora me dicen que es para 100 vueltas, pues entonces sería 100 por 2 pi radianes. Desplazamiento entonces sería 6.28. Si eso lo divido, bueno, ese sería, lo que me piden aquí es el desplazamiento. Perdón, el tiempo. Pero como ya hay el desplazamiento, ahora el tiempo sería igual a 2 por delta teta sobre omega. Por lo tanto sería 25.132,4 segundos. ¿Ok? Entonces ahí tengo el tiempo despejado de aquí, de esta fórmula de acá. ¿Ok? Que aquí puedo despejar el tiempo. Este 2 pasa multiplicando por acá, me queda 2 por delta t. Y omega pasa dividiendo. Y me queda 25.132,4 segundos. Eso si quieres se puede llevar a minutos o a horas. Después me piden la aceleración tangencial, que sería alfa por r. Como aquí me dan aceleración angular, la aceleración tangencial, que se expresa en metros sobre, perdón, en metros sobre segundo al cuadrado, aquí estaría mal. Aquí ya sería metros sobre segundo al cuadrado. Porque es la tangencial. Si fuera la angular, entonces serían radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración tangencial nos da 0.01 por 400, lo cual nos da 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. Y la centrípeta es igual a b al cuadrado entre r, o lo que es lo mismo, omega al cuadrado por r, y lo cual nos da 1. Si ahora quiero el módulo de la aceleración total, pues tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta elevado al cuadrado más la aceleración tangencial elevado al cuadrado. Y nos da 1.077 radianes sobre segundo al cuadrado. Bien. De hecho, también aquí es metros sobre segundo al cuadrado, porque estamos trabajando con valores lineales. Tanto la centrípeta, aquí también sería 1 sobre 1 metro sobre segundo al cuadrado, porque estamos trabajando con valores lineales. ¿Listo? Y ahí estaría todo resuelto. Entonces, hemos hecho un ejercicio de movimiento circular uniforme y otro de movimiento circular uniformemente variable. Las fórmulas, como ustedes pueden ver, son exactamente las mismas que las de cinemática, tanto en la dirección horizontal como vertical, pero solo que con parámetros angulares, nada más. ¿Okay? Entonces, esto le va a quedar a ustedes ahí en la plataforma para que ustedes lo revisen y puedan hacer sin ningún problema. Tienen 2 ejemplos de proyectiles, 2 ejemplos de circular. Eso sería todo por la clase de hoy. Entonces, yo le agradezco mucho por su atención, esperando que puedan resolver el trabajo sin inconvenientes. Les quedaría la clase grabada en la plataforma, al igual que el archivo en. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención y eso sería todo por el encuentro de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.